Segunda de Samuel capítulo 6, por favor. Vamos a entrar ahí en la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos reunió? 30,000. Ahora note lo que viene después, que me llama mucho la atención, que me impacta poderosamente. Dice: y se levantó David y partió a Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Dice, para hacer pasar el arca de Dios, dice, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, dice, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Voy a hacer un pequeño stop ahí. Le pregunto, ¿para qué eran los 30,000 hombres? ¿Para una guerra? ¿Para qué era? Para llevar un arca. 30,000 hombres. Y solo se necesitan 4 para cargarlas. Y llevaban 30,000. Y acuérdese, no la llevaban cargada, la llevaban un carruaje. Dice el texto. Y David, toda la casa de Israel, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos y con el reggaetón de alesurdo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y Pérez Usa significa el quebrantamiento de Usa, es decir, la muerte de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, mire lo que le dice al Señor: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó, gracias hijo, gracias, fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Por qué hay poco interés por la presencia de Dios? Eso es lo que quiero compartirles, traer respuestas a esta pregunta. Me gusta la cara de ese hombre, gracias Adiel. ¿Por qué hay poco interés? Yo me convertí en la década de los 90, más o menos en el año 93. Y en ese tiempo era muy notable la pasión que había en el pueblo de Dios. Bueno, hablo en el caso del país donde nací. No puedo hablar de otro porque en ese tiempo estaba muchacho y no viajaba. Entonces estaba encerrado ahí. Pero lo que yo veía en la ciudad y en otras ciudades, en el país donde yo nací, es que la gente tenía una pasión asombrosa por el Señor. Por ejemplo, conocí muchos jóvenes de la iglesia donde estaba y de otras iglesias. Nos reuníamos y a veces yo no hacía parte de las reuniones, pero algo que se inventaban mucho los jóvenes era ayunos, vigilias. Y lo tremendo no era que los pastores les decían que tenían que hacerlo. A veces la gente me pregunta: pastor, ¿cuándo vamos a hacer una vigilia? Pero en aquel tiempo nosotros no le preguntábamos al pastor, nosotros la armábamos. Y simplemente, y éramos jóvenes, amados. Y yo no solo te hablo de la iglesia donde estaba. Bueno, el pastor Eduardo de esa época sabe que es así. Él puede corroborar eso. Y es tremendo, nos reuníamos muchos jóvenes de diferentes iglesias. Y el hambre era tan tremenda por el Señor, mi amado. Por ejemplo, jóvenes que yo me reunía me quedaban asombrados porque, bueno, yo mismo me asombraba de mí mismo. Porque usted sabe, cuando uno tiene 18 años, el hambre es grande, el hambre de comer, de comida es grande. Yo recuerdo que mi mamá me montaba así unas montañas de arroz, pero yo entraba en 5 días de ayuno con solo agua.
y con los otros jóvenes. Y era asombroso tú decirle a un joven, solamente bebe agua durante esos 5 días. Y pasamos los 5 días. Claro, al tercer día ya teníamos la cara al revés. La cara al revés de la debilidad que cargábamos, pero teníamos hambre del Señor. Era tanto el hambre, mi amado, no solo, era en todas las edades, niños, jóvenes, adultos. Era una cosa tremenda. Recuerdo que en ese tiempo hasta yo me hice parte, junto con unos amigos o compañeros que tenía, de un ministerio que predicábamos en los autobuses. Y éramos jóvenes de diferente iglesia. Y ministerios como eso nacieron de la idea de los mismos jóvenes. O sea, no era que los pastores nos daban las ideas, no, nacieron de los mismos jóvenes y se la presentábamos a los pastores porque no estábamos en rebeldía. Los pastores nos apoyaban. Salíamos un ejército de 40, de 50 jóvenes amados a predicar en los buses. Era una cosa asombrosa en verdad. Era tanto el hambre, mire bien, el hambre de Dios en esa época que yo me convertí y años después que me asombraba que habían iglesias, o no, la mayoría de las iglesias tenían servicio todos los días, amado. Yo particularmente cuando vine a Curazao me pegó muy duro porque yo era un creyente de congregarme todos los días tenía que hacer algo en la iglesia, todos los días, amado. Y lo tremendo, era tanto el avivamiento, el hambre que había, que muchas iglesias tenían servicio hasta de día, en las mañanas. Y uno decía, pero bueno, ¿y esta gente qué floja? No, ellos buscaban la manera de sacar permiso. El que era empresario, lógico, dejaba su empresa a cargo de sus trabajadores. Y habían servicios a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y tú encontrabas los servicios llenos. Era una cosa impresionante. Entonces, pensando en ese tiempo, yo me pregunto y comparo. O sea, eso me lleva a comparar, a hacer poner ahí en una balanza. Y me lleva a compararlo con el tiempo de ahora. Y eso me lleva a preguntar, ¿qué pasó que no hay esa hambre por Dios como la había antes? Hoy en día la gente se conforma con un solo servicio semanal. Me equivoqué, eso era para el primer servicio, disculpen. Creo que no, creo que el Señor, por favor, aclárame. ¿Tengo que hablarle a ellos o al primer servicio? Bueno, no tengo más nada, tengo que hablar esto. Me pregunto, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y del futuro, ¿por qué ha menguado en este tiempo el hambre por Dios? ¿A qué se debe la poca pasión por conocer más el Espíritu Santo en la era de 2020? Por ejemplo, me entristece últimamente ver que los jóvenes están más interesados en tener seguidores en Instagram, seguidores en Facebook y que sus videos tengan millones de views que en tener la unción del Espíritu Santo. En mi tiempo lo que más anhelábamos era la unción del Espíritu Santo, echar fuera al demonio, sanar al enfermo, restaurar el hogar, cambiar al drogadicto, cambiar al homosexual. Hoy es diferente, a la gente lo que le interesa es fama y piensan que eso es unción. Pero déjeme decirle algo, eso simplemente son medios para mostrar la unción. La unción, mi amado, sigue siendo igual y nunca cambia. El Espíritu Santo es el mismo. Entonces, usted preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el texto? Pues hay algo similar, no igualito, pero similar, pasó con David en este pasaje. ¿Con cuántos hombres fue a buscar el arca del pacto? ¿Con cuántos hombres? 30,000, había hambre de Dios, mi amado. No era una guerra, estamos hablando de hombres. Que el hombre, decía un pastor predicador viejo muy famoso en mi país, decía que el hombre anda en 3 velocidades: lento, parado y despacio. Gracias a Dios que los de cielos abiertos no. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces el pastor decía que él por eso le gustaba andar con las viejas, porque las viejas siempre estaban encendidas. Y le voy a decir una verdad, yo me levanté de esa manera. Yo me levanté con puras mujeres, guerreras, intercesoras, y por eso es que soy así. Yo tenía, por ejemplo, la pastora mía era una mujer que se arrodillaba de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y yo trataba de imitarla, pero a los 10 minutos ya me dolían las rodillas. Entonces yo la hacía de pie, pero volvíame así y así. Y ella me entrenó en cuanto a eso. Entonces, eran 30,000 hombres, mi amado, y danzando y brincando. Eso muestra hambre de Dios. Era un hambre terrible, 30,000 hombres. También la felicidad para traerla. Otra cosa que demuestra que tenían hambre de Dios, prepararon un carro nuevo, un carruaje nuevo para montar el arca de Dios. Y el arca, déjeme decirle, el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Entonces David inicia su reinado y lo primero que dice es: yo quiero tener
la presencia de Dios en mi ciudad. Y mire el hambre tan terrible que lleva, que se va con 30,000 hombres y regresan con júbilo. Traen cantando por un lado a Miel San Marco y por el otro lado a Barak y por el otro lado a Marcos Barriento. Y todo el mundo brincando y saltando, pero no por la banda, sino porque la presencia de Dios venía con ellos. Pero eso, sin embargo, esto tuvo un pero, tuvo un obstáculo. Resulta, mi amado, que la cosa cambió. Y usted puede ver al final del texto que le leí, que David entonces llegó un momento en que ya no quería, la pasión que tenía por la presencia de Dios se le desaparece. Óigame bien, versículo 9, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, Señor, ¿cómo voy a traer la presencia? De modo que David, mire que dice, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, un filisteo. Ahora David dice: ya yo no quiero más la presencia, ya yo no tengo hambre por la presencia, quiero que me quiten la presencia. Y es lógico, ¿cómo no? El arca mató a alguien. Entonces, pero note usted que se parece a la época de los 90s y a la década del 2020. Se parece mucho. La gente ha perdido la pasión. Lógico, siempre Dios guarda un remanente, pero yo no creo que Dios quiera un remanente. Dios quiere a toda su iglesia avivada, toda su iglesia hambrienta. Entonces este pasaje me responde a estos interrogantes que le estaba haciendo, y yo quiero compartirle las respuestas que recibí del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿A qué se debe la poca pasión por conocer más del Espíritu Santo en la época, en la década del 2020? ¿A qué se debe o por qué hay poco interés por la presencia de Dios? Vamos a responder esto. Encontré una primera respuesta en el texto, mi amado. ¿Quieres saber la primera respuesta? ¿Por qué hay poco interés en la gente? Porque nadie quiere morir. Así de sencillo. Es lógico. David, cuando ve la muerte, dice: esa no me la llevo yo. Ese chicharrón que se lo cargue otro. A mí que no me metan esa arca. Imagínate, se fulminó al levita, que eran los designados para cargarla. ¿Cómo será conmigo, que no soy levita, y con mi gente? Así que póngamela bien lejos. Y tan lejos mandaron el arca que la mandaron a casa de un enemigo. O sea, no es que era enemigo literalmente, pero era de sangre enemiga, filisteo. Y los filisteos no son panas para nada, ni suá de los judíos. No se gustaban los unos a los otros. Es más, déjeme decirle algo. Yo creo que David se la mandó como castigo. Seguro, hermano. Lo que pasa es que Dios volteó la arepa. Dios volteó la otra cara de la moneda. Pero Dios se que mate al filisteo. Pero ¿por qué no se le envía a un judío? ¿Por qué no se la envía a un judío? Siquiera un judío o un esclavo judío. ¿Por qué se la envía al filisteo? No, ahí no se va a perder nada. Ese es del pueblo enemigo. Mi amado, el poco hambre que hay por la presencia de Dios se debe a que no queremos morir. Y cuando hablo de morir, no estoy hablando en sentido literal, sino en el sentido espiritual. No queremos morir a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. No queremos morir al pecado. Y yo lo entiendo, mi amado, porque el pecado es sabroso. Ahora nadie dice amén. Parece que el único pecador soy yo. Si no fuera sabroso, ¿por qué lo seguimos practicando? No sé si me explico. Y no es que le estoy dando licencia para pecar, no. Porque lo que le estoy diciendo es que el hambre desaparece en nosotros cuando no morimos a las obras de la carne cada día. Y muchos están como David, que quieren la bendición que da la presencia de Dios, pero que no quieren darle lo que pide la presencia de Dios: la vida, el corazón, morir a la carne y morir al mundo. Como David queremos la bendición, lo que tuvo Obed-Edom. Porque note, cuando Obed-Edom fue bendecido, otra vez se le despertó la pasión. Cuando él se enteró, mandó a traer a Obed-Edom y el arca, porque se enteró que lo bendijo. Pero cuando hubo muerte, no quería nada con el arca. Verso 11 dice, mire lo que dice, 10. De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David. Mire, y en esos días David ni preguntó nada del arca, hasta que se enteró que Dios lo había bendecido a Obed-Edom. Así, ahora sí, que Dios bendijo al hombre, ahora sí vas a mandar, ahora sí quieres saber de la presencia del Señor. Mi amado, Usa significa fuerza. El hombre que murió, su nombre significa fuerza. Y fuerza nos habla de humanidad.
fuerza nos habla de sabiduría humana, de ego humano. Y lo que Dios nos está diciendo, eso tiene que morir en nuestra vida para que la presencia de Dios reine en nuestros corazones. Tiene que morir en nuestra vida. Déjeme decirle algo, si usted lo ha olvidado, la presencia de Dios tiene un nombre. Diga conmigo, tiene un nombre. Y ese nombre es el Espíritu Santo. Y se nos olvida la palabra santo. Y la palabra santo, como su nombre lo indica, significa separado, significa apartado. Por tanto, la presencia de Dios habita con aquellos que procuran separarse y apartarse. Ahora usted preguntará, ¿separarse y apartarse de qué? De los deseos de la carne, de lo que ofrece el mundo, de la vanagloria de la vida. No sé si me explico, amado. Ahora, con esto no, cuando te digo santo, no te estoy hablando de perfección, porque nos enseñaron en el transcurso de la tradición que ser santo es ser perfecto. No hay ningún santo que haya sido perfecto. Todos tenían errores, todos cometieron pecados, pero estaban dispuestos y luchaban para separarse y apartarse para Dios. No sé si me explico, amado. San Pedro negó al Señor. San Pablo desechó a Juan Marcos. Hizo acepción de personas. No sé si me explico, amado. Entonces, ser santo no significa ser perfecto, pero sí significa que quiero vivir para Dios y apartarme para Dios. No sé si me explico. Entonces, cuando tú ves la gente sin hambre de Dios, es que no quiere morir aquello que le gusta tanto. Quiere sobar la carne, quiere sobar el mundo, mi amado. Pero déjame decirte algo, las tinieblas y la luz nunca pueden tener comunión. Si tú quieres cargar la presencia de Dios, hay que estar dispuesto a morir. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a morir? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a entregar el corazón, que esté dispuesto a ofrecerle el mundo al Señor? Las obras de la carne. Permítame dar otra respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay poco interés en la presencia de Dios. Otra respuesta que puedo encontrar, que puedo ver en el texto: no hay quien inspire. No solo no queremos morir, sino que no hay quien inspire. Señoras y señores, observe el texto, amado y amada, y se dará cuenta que David estaba inspirado. ¿Por qué lo digo? Venía con 30,000, venía danzando, venía alabando, venía glorificando. Venían con el carro, Barak estaba sonando, Miel San Marcos estaba buenísimo, el reggaetón de Alex Zurdo, todo el mundo pachangueando, todos los hombres brincando. Pero cuando muere Usa, se acaba la inspiración. Entonces Usa, y en vez de inspirar a querer más de Dios, su muerte inspira a desechar la presencia del Señor. En otras palabras, Usa fue un mal testimonio. Diga conmigo, mal testimonio. No sé si me explico en esta hora. Mi amado, hay poca hambre por el Espíritu de Dios porque no hay modelos cristianos que inspiren. No hay hombres que inspiren a los jóvenes. No hay hombres que inspiren a los hombres allá afuera. No hay mujeres que inspiren a las jóvenes. No hay mujeres que inspiren a otras mujeres allá afuera. Y por eso es que hay gente que dice: es que yo no voy a cielos abiertos porque ahí está fulanito de tal, y lo que es un tramposo, lo que es un mentiroso, lo que es un vividor, lo que es una vivadora, quita marido. No sé si me explico. ¿Cómo la gente va a querer levantar la mano si el que tiene 5 años aquí en la iglesia, en medio de la alabanza, no es capaz ni de levantar su mano? No inspiras a nadie, por al contrario, desanimas a la gente. Usa desanimó, Usa fuerza, porque no es que está lleno del Espíritu. Todo eso son Usa, llenos de fuerza, llenos de humanidad, llenos de orgullo, llenos de soberbia. Porque ¿qué te cuesta levantar la mano? ¿Qué te cuesta darle adoración con tus manos? ¿Qué te cuesta saltar? ¿Qué te cuesta brincar? Y no es un asunto de ser melancólico, flemático, porque ¿cómo es posible entonces estos 30,000 hombres todos eran melancólicos, flemáticos? ¿O todos eran coléricos? No, Señor, sanguíneos. No, tenían pasión por Dios. Y cuando tú tienes pasión o hambre por Dios, eso se tiene que ver. ¿O acaso cuando tú tienes hambre no se te ve? Te cambia el genio.
Te transforma, ¿sí o no? Cara de cansado, cara de agotado. Hablas lo que no tienes que hablar. ¿Qué pasa, hermano? Tengo una hambre. Entonces, ¿por qué no se te nota el hambre por Dios? Pero en esta mañana hay gente que se le nota el hambre de Dios en este lugar. Hay gente que tiene hambre de Dios en este lugar. Habrá alguien que tenga hambre de Dios en este lugar. Habrá alguien que diga: yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu toque. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero que vengas y mores en mí, manifiestes tu poder. Mi amado, en estos tiempos estamos llenos de buenos predicadores, de buenos cantantes, de buenos maestros de la palabra, de buenos humoristas cristianos, pero que no inspiran al pueblo a querer conocer del Espíritu de Dios. Ahora pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme por qué, pastor. No estoy señalando ni estoy condenando. Yo estaba metido en ese hueco. Yo estaba metido, pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios me sacó. ¿Por qué, mi amado? Porque no dan evidencia que lo conocen. Una tecnología, una buena palabra, una buena jerga no determina que conozcamos al Espíritu Santo. Al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, miles de creyentes, no cientos, no unos cuantos, querían conocer al Espíritu de Dios por 12 hombres que lo inspiraron. Por 12 hombres que hablaron en lengua, por 12 hombres que predicaron y convirtieron multitudes. Y muchos decían: yo quiero ser como Pedro, quiero ser como Juan, quiero ser como Mateo, quiero ser como Jacobo, porque dieron evidencia de un Espíritu Santo. Mire el caso de Esteban, Hechos capítulo 6. Dígame, ¿era un pastor? ¿Era un profeta? ¿Era un evangelista? ¿Era un maestro? Era un atiende chismosa, porque atendía a las viudas de los griegos. Y usted sabe, mi amado, que es lo que tener 1000 viudas usted atendiendo, el chisme que va a haber ahí, la pelea que va a haber entre esas mujeres que no tienen marido. Si yo tengo 5, óigame bien, yo tengo 4 mujeres en la casa y a veces me quiero volver loco. La chiquita me dice algo, la grande me dice algo, mi esposa me dice algo y la suegra también me dice algo. Ahora Esteban atendiendo 1000 que no tenían marido, y no había Netflix, y no había Instagram, no había nada que hacer. Pero dice que era un hombre que hacía milagros, señales y prodigios. Era un hombre que manifestaba el poder de Dios. ¿Y dónde se inspiró? Viendo a Pedro. ¿Dónde se inspiró? Viendo a Jacobo. ¿Qué decir de Felipe? También no era pastor, era un mujer, era un simple servidor, pero también fluía en el poder de Dios. Hoy nuestra generación quiere fluir más en las redes que en la unción, porque no estamos, por eso yo también pido perdón, no estamos inspirando a la gente a que busque el Espíritu de Dios, a que tenga hambre de Dios. Porque si nosotros no la tenemos, ¿cómo lo va a tener la generación que estamos ministrando? El mismo pasaje muestra que David recuperó su unción, que recuperó la pasión por la presencia de Dios. Y lo tremendo, no fue el pastor de la iglesia Abinadab, no fue el apóstol de la iglesia, y Omar no fue el profeta de la iglesia. Fue un filisteo llamado Obed-Edom, un medio choler que se convirtió hace poco, un indigente que se convirtió hace pocos días. Entonces lo inspiró por eso, porque note por qué lo digo. Mira lo que dice 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa de su arca. Entonces David dijo: ay, si la cosa es así, vamos a buscarla. Pero no era la casa del pastor Abinadab, era la casa del filisteo Obed-Edom, que era un drogadicto, que era un choler, que era un perdido, que nadie daba nada por él, que todo el mundo lo aborrecía. A ese usó Dios porque tenía hambre, y Dios levantó el corazón del rey David, la pasión y el hambre. Y mire lo que le voy a decir, algo sorprendente. Abinadab tuvo el arca 20 años en su casa y Dios no lo bendijo. Y Obed-Edom la tuvo 3 meses y Dios lo bendijo. Por eso es que usted ve que hay gente que viene a la iglesia y en 3 meses Dios desata la bendición.
Dios desata la unción, Dios desata la gloria, porque tienen hambre de Dios. En cambio, unos que tienen 20 años, tú los ves, se familiarizaron con la presencia, se familiarizaron con la unción, la devaluaron, la menospreciaron. Y Dios no está con los que menosprecia. Dios honra a los que le honran. Y aquellos que honran su presencia, Dios los va a visitar. Aquellos que honran su presencia, Dios se va a derramar en ellos. Y yo creo que en esta mañana está la gente que tiene hambre de Dios, que no son como Abinadab, sino como Bequedón, que dice: no tengo título, no tengo carro, no tengo casa, a lo mejor no tengo nada, pero tengo hambre de Dios. Quiero más de Dios en esta mañana. Quiero más de su presencia. Así que te pregunto, amado, ¿de qué grupo quieres ser? ¿De Obed-Edom o de Abinadab? Respóndase usted mismo. No son los años, es el hambre. No son los años, es el corazón que le ponga. Y yo creo que en esta mañana hay gente que tiene corazón para buscar al Señor, gente que tiene hambre para buscar al Señor. David dijo, señoras y señores, no le estoy hablando de un sumo sacerdote, no le estoy hablando de un super levita, no le estoy hablando de un super apóstol, no le estoy hablando de un super profeta. David dijo, él se enteró, la casa Obed-Edom está bendecida. El filisteo, el enemigo, el de sangre inmunda, el de sangre contaminada, el que Dios supuestamente no amaba, Dios lo ha bendecido. Y eso da una enseñanza poderosa, y tómelo para su vida. El hecho de que la presencia de Dios haya bendecido a un filisteo, es decir, alguien que era del pueblo enemigo. Recuerde que David le arrancó la cabeza a Goliat, y Goliat era filisteo. Los filisteos eran odiados por los judíos. ¿Qué me dice eso a mí? Que eso nos habla que cualquiera que esté sentado en esta mañana en este lugar y tenga hambre por el Espíritu de Dios, no importa su contexto, Dios lo va a bendecir en gran manera. No importa si lo que tienes es una básica primaria, no importa si tu cuenta no está abultada, no importa, mi amado, si no tienes los títulos, no importa si no tienes mucho talento, no importa si lo que sabe hacer es limpiar casa, no importa si lo que sabe hacer es obrero. Si tú tienes hambre de Dios, Dios se va a derramar con poder en tu vida. Si tú tienes hambre de Dios, Dios te va a cambiar la vida. Si tú tienes hambre de Dios, Dios va a sorprenderte. Voy a una respuesta más. ¿Por qué el poco interés por la presencia de Dios? Pregúnteme eso. Ahí está. La pregunta está aquí. ¿Por qué hay poco interés por la presencia de Dios? Pregúnteme. Vamos, ayúdeme. Por la escasez de buena enseñanza respecto a la presencia. Mi amado, Usa no era un aparecido, era un levita. Supuestamente, mire, como si usted me pregunta a mí como abogado, ¿cómo decirte? No, como si usted me dijera a mí como abogado, no infrinja esta ley. Yo me chupé 7 años en una universidad y sé lo que tengo que hacer y no lo tengo que hacer. No sé si me explico. Él era un levita. Él sabía que no podía tocar el arca porque estaba destinada solo a ser tocada por los hijos de Coat. Números capítulo 3 lo puede ver, versículo 29 al 31. Dios había dicho a Moisés, los hijos de Coat son los únicos que van a tocar el arca. Entonces, ¿cómo este hombre, siendo de la tribu de Leví, no sabe esto? Eso me hace pensar que su papá Abinadab, quien tenía más experiencia, quien también era un levita, no entrenó a su hijo. Mala enseñanza de la presencia de Dios. Y por eso es que mucha gente no tiene hambre por la presencia de Dios, mi amado, porque los púlpitos están escaseando de enseñar del Espíritu Santo. Oh, yo no sé si me explico en esta hora. Otra cosa que te explico de la mala enseñanza. Qué buena enseñanza de la presencia de Dios podía recibir Usa si su padre Abinadab tuvo el arca en su casa por 20 años y no hubo nada de bendición. Era un mueble más. Y para algunos el Espíritu Santo es una fuerza más, no la persona de Dios en la tierra en este tiempo. Y no era que el Espíritu de Dios no pudiera bendecirle. Si bendijo a un filisteo incircunciso, maldecido, apartado, odiado, separado de Dios en 3 meses,
Ahora el que la tuvo 20 años, pero no recibió ni una bendición en 20 años. Entonces, ¿qué le podía enseñar este hombre al hijo? Mala enseñanza. Eso es un mueble, mijo. Cuidado con lo que estamos enseñando del Espíritu de Dios en casa. O cuidado si no enseñamos nada. David también recibió una mala información de cómo transportar el arca. Primera de Crónicas capítulo 13, verso paralelo, o sea, paralelo al que estamos estudiando, segunda de Samuel 6. El escritor de Crónicas dice que David recibió consejos de cientos de capitanes cómo había que traer el arca. O sea, recibió una mala enseñanza. Esto conllevó a la muerte de Usa. O sea, la muerte de Usa no es tanto Dios, es el error del ser humano de querer hacer las cosas como le da la gana o por ignorancia. Entonces esto trajo desánimo por la presencia de Dios. Mi amado, la escasez de buena enseñanza respecto a la presencia o respecto al Espíritu Santo está levantando una generación en este tiempo sin hambre por Él. Porque no hay buena enseñanza, no hay buena enseñanza, no hay buena enseñanza. Hoy pocos son los púlpitos donde se enseña el Espíritu Santo. Nos hemos ocupado, porque me meto, nos hemos ocupado de enseñar a la gente más a prosperar, a cuidar la familia, a discutir doctrina, y todo esto está bien. Pero déjeme decirle algo: hogar que no tiene el Espíritu Santo, por mucho que le enseñemos de familia, hogar que se va a divorciar. No sé si me explico, amado. Entonces a lo mejor ustedes en estos 6 meses, ustedes no, los del primer servicio, están aburridos de tanto yo enseñar el Espíritu Santo. Pero ¿cómo no voy a enseñar, José? ¿Cómo no voy a enseñar? Si dice en Génesis capítulo 1, óigame bien, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. No me diga aleluya que no he terminado. Ya le voy a decir. Se movía sobre la faz de las aguas en el desorden. Él se mueve aún a pesar del desorden que hay en casa, que hay en la familia, que hay en las finanzas. Se mueve a pesar del desorden. Pero cuando Dios comenzó a hablar, soltó la palabra, y quien ejecutaba la palabra en la tierra, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios fue quien acomodó los mares, quien acomodó los ríos perfectamente, quien acomodó América, quien acomodó a África, quien acomodó a Europa, quien acomodó a Oceanía y a Asia. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado? Si el Espíritu de Dios arregló el desorden de este problema, no me digas que no puede arreglar tu familia, que no puede cambiar ese esposo, que no puede cambiar ese hijo, que no puede cambiar esa hija. No me digas que no puede cambiar tu finanza. No me digas que no puede levantar tu ministerio. No me diga eso, no me diga eso. Si Él tuvo el poder para quitar el desorden de la tierra, tiene el poder para quitar el desorden de tu vida. Él va a desaparecer esa deuda, va a prosperar tu empresa, va a prosperar a tu familia. Tus hijos no servirán al diablo, servirán a Dios. Tus hijas no serán para el diablo, serán para Dios. Yo creo que tus hijos serán empresarios exitosos, pero lo que va a activar a esto es que tú metas al Espíritu de Dios, es que tú llames al Espíritu de Dios, es que tú tengas hambre de Dios, porque en donde hay hambre de Dios, el Espíritu manifiesta su bendición. Hay que enseñar del Espíritu Santo. Le enseñaste a tus hijos a no robar. Le enseñaste a tus hijos a honrar a papá y a mamá. Le enseñaste a tus hijos de la escuela, pero ¿cuándo les has enseñado del Espíritu Santo? Te pregunto, ¿cuándo te has tomado el tiempo de pararte y declarar: mis hijos son llenos de la unción de Dios? Entonces no pretenda que cuando crezcan amen al Espíritu Santo, que tengan hambre del Espíritu Santo, sino que vas a tener un muchacho y una muchacha indiferente parado en esta iglesia, que ni siquiera va a levantar las manos y va a querer servir en la casa del Señor. No sé si me explico. Como creyentes, y no lo critico, mi amado, solo te lo estoy mostrando, nos hemos enfocado en la palabra, nos hemos enfocado en la música de adoración cuando llegamos a la iglesia, mi amado, y ya nos hemos olvidado, ya no sacamos tiempo para ministrar al enfermo, para echar fuera al demonio. Cosa que así hacía la iglesia de los Hechos. Cosa que así hacía la iglesia de los Hechos.
Yo me pregunto, ¿sabe? Esto lo dije hace un mes atrás. En la oración junto me tocó hablar 10 minutos. Yo decía algo: ¿por qué hemos sacado la unción de la iglesia si la iglesia empezó con la unción? Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles comenzaron a hablar nuevas lenguas y de allí miles comenzaron a convertirse. Yo vengo a decirte, papá, vengo a decirte, empresario, la unción no es tu enemiga, la unción es tu aliada. Es la herramienta poderosa que Dios ha puesto para bendecirte. Es la herramienta poderosa que Dios ha puesto para que labres esta tierra y la cambies y la transformes. Y aquí veo un consejo de Obed-Edom para nunca perder el hambre por la presencia de Dios y mantenerte bendecido por ella. ¿Cuántos quieren tener hambre de Dios toda la vida y mantenerse bendecido por la presencia de Dios toda la vida? Algo que hizo Obed-Edom: llevó la presencia a su casa. ¿Dónde reposó el arca? ¿Dónde reposó el arca? ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que dejan el arca en la iglesia y no se la llevan a casa. Que el pastor me ore, que el alabanza ministre, pero cuando tú cantas en tu casa delante de tus hijos, cuando tú adoras a Dios delante de tus hijos, cuando tú haces como la pastora y te postras delante de tus hijos, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Obed-Edom la llevó a su casa, no la dejó por fuera. No la dejó por fuera, no la dejó por fuera. Luis no la dejó en el patio, no la dejó en la terraza. Y el problema es que muchos de nosotros hemos dejado el Espíritu Santo en la terraza y en el patio. Lo hemos dejado del edificio de cielos abiertos y salimos a comer el domingo, pero lo que hemos recibido el domingo no lo aplicamos en casa. Ese fue el secreto de Obed-Edom. Por eso se incendió, por eso tenía hambre de Dios, por eso trajo la presencia, la metió en su casa. Ministra el Espíritu Santo a tus hijos. Llena tu casa de adoración. En vez de estar poniendo emisoras del mundo, pon alabanza en tu casa. Que esas emisoras del mundo no edifican para nada, no traen gloria, no traen bendición. Yo sé, mi amado, que estoy sonando como RT, pero déjame decirte, rajatabla en otras palabras. Déjame decirte, hay cosas del evangelio que no pueden cambiar. Mira, podrá cambiar el skinny, podrá cambiar el pantalón pipa, podrá cambiar el pantalón tubito. Déjame decirte algo: tus hijos no les has enseñado a no ser ladrones. Eso ha cambiado por los siglos. Tu mamá te lo enseñó, la abuela se lo enseñó a tu mamá y tú se lo enseñas a tus hijos. ¿Por qué no cambia eso? ¿Y por qué queremos cambiar la unción? Oh, yo no sé si me estoy explicando en esta hora, mi amado. No vamos a ver televisión, no vamos para el cine, todo eso está bien, mi amado, pero hay que tener tiempos de búsqueda del Espíritu Santo. Hay que imponerle la mano a los hijos, hay que hablarle que hay un Espíritu de Dios que es real, que es poderoso, que es grande, que es fuerte. Hay que meterlo también, llevarlo a la iglesia, que se conecten con cosas del Espíritu. Hay que meterlo en eventos del Espíritu Santo. No es solo es que nade, no solo es que aprenda a correr, no es solo que aprenda a batear, que aprenda a amar a Dios, que aprenda a adorar a Dios. Mire, a usted le va a parecer algo increíble. Esto solo lo había hecho con mi esposa, con Jorman, con Sadiel también lo he hecho, con Yomar creo que también he hecho y no me acuerdo quién más. Le he compartido mi mensaje antes de predicar y les pregunto: ¿qué opinas de esto? Pero ayer el Espíritu me guió a otra cosa y yo decía: Señor, pero ¿por qué poco interés por la presencia de Dios? Hasta en mí mismo, Señor, yo estuve apagado. ¿Qué pasó? Y sentí el Espíritu de Dios decirme: habla con tu hija. Y me fui donde mi hija de 13 años y le dije: Linche, ¿qué te lleva a ti a veces a no querer del Espíritu Santo? Ese punto de la inspiración me lo enseñó ella. Papá, porque uno ve gente falsa en la iglesia, o gente que llegan a cruzar los brazos y no hacen nada. Entonces, ¿cómo uno va a hacer? Si a nosotros nos da vergüenza y ellos que no les da vergüenza no lo hacen. Y yo: ¿qué más, hija? ¿Qué más? Dime. Y el Señor me estaba agarrando así. Dios habla, papá, porque Dios no solo te habla a través de un gran predicador, de la boca
de los que maman y de los niños perfeccionaste la alabanza. No solo apasionémonos por la presencia de Dios aquí en la iglesia o en eventos poderosos multitudinarios que tratan del Espíritu Santo, también hazlo en casa. Le voy a soltar una bendición cuando tienes hambre por la presencia de Dios que consiguió Obed-Edom. Tengo varias, pero voy a darte solo una para motivarte, mi amado, para que te dé más hambre. Primera de Crónicas 26, ahí salen las pantallas. Primera de Crónicas 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, hijo de Asaf. Los distribuidores, los porteros del tabernáculo del Señor, es decir, la iglesia, el templo del Señor. 4, salto al versículo 4, lo corté. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, wow. Josabat el segundo, Moisés. Joab el tercero. El cuarto, Zacat. El quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Issacar. El octavo, Peultai, que tenía un nombre horrible, pero también lo colocaron. Porque Dios ha bendecido a Obed-Edom. 6, sigue diciendo. También Semaías, sus hijos, ahora habla de los nietos. Nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Ya no fueron más esclavos. Se rompió la esclavitud de los nietos, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos, los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-Edom. Te voy a soltar esto y es para que se desate de un hambre de Dios. Mi amado, quien tiene hambre de Dios tendrá una bendición extravagante en el área familiar. ¿Cómo así extravagante? Señoras y señores, aquí me dice que son 72 de Obed-Edom. No dice que fue uno, ni que fue dos Marlandi, ni que fue tres. 72. Ay, yo le estoy hablando a una madre que sus nietos también serán. Le estoy hablando a una madre que sus bisnietos también serán. Le estoy hablando a un padre. Oh, déjame decirte, papá, el hecho de que estés pasando, Moisés, recibe esta palabra de parte del Señor. El hecho de que estés pasando escasez no significa que tus hijos no serán bendecidos. Los hijos de Obed-Edom no corrieron la suerte del papá, porque hubo un padre que tuvo hambre de la presencia del Señor. Alguien debería tomar esa palabra en su corazón. Yo vengo a hablarle a cielos abiertos. Tu familia, le estoy hablando a una mamá que su hija está descarriada. Le estoy hablando a un papá que su hijo está descarriado, que está vuelto nada. Dice el Señor: ten hambre porque yo voy a obrar. Ten hambre porque yo me voy a manifestar. Ten hambre porque yo voy a hacer cosas poderosas en tu casa. Mientras tú te mantengas en el altar, yo trabajo en ellos. Mientras tú te mantengas en el altar, yo me encargo de cambiarlo, de transformarlo. Pasarán por procesos, pero yo lo traeré a mi brazo. Yo lo traeré a